peligros en el camino. Amén. ¿Sabía usted que al evangelio se le llama el camino? Estamos en un camino que tiene una meta. La meta es el cielo. Los que estamos aquí congregándonos y buscando a Dios, lo hacemos es porque queremos ir al cielo. Así que este camino empezó en el Calvario y termina en el cielo. Pero hay riesgos. En ese camino hay peligros que nos pueden alejar de ese camino. Vamos a hablar de eso esta noche. Hay un texto en el Salmo 17 y el verso 5, en donde el salmista pronuncia unas palabras que han de servirnos para exponer el mensaje esta noche. Dice sustenta. Hay otra versión de la Biblia que dice afirma. Amén. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Amén. Es decir, hermano querido, este es un camino en el que uno se puede resbalar. Es un camino estrecho, tiene a veces obstáculos, hay pasos difíciles y se puede uno resbalar, se puede caer y quedar por fuera del camino. Vamos a hablar de eso en esta noche. Siéntense por favor. Las cosas espirituales tienen que asumirse espiritualmente. Y este camino en el que usted y yo estamos es un camino espiritual. Y como es un camino espiritual, hay que andarlo espiritualmente. De otra forma no se puede. Es decir, usted no puede andar en el camino espiritual, andarlo en la carne, porque son dos cosas raras. El camino, si el camino fuera material, lo andaríamos en la carne, pero como es un camino espiritual, hay que andarlo en el espíritu. Por eso es que en el evangelio hay que saber vivir. De otra manera esto no funciona. Esto sería como, es decir, vivir o andar en este camino espiritual, andarlo en la carne, sería como ponerle alas a un tren. Los trenes no necesitan alas, necesitan carrilera. O ponerle ruedas a un avión. No, los aviones no vuelan con ruedas. Así que para cada camino hay unas especificaciones. Y para este camino que es espiritual, se necesita andar en el espíritu. Amén. Ahora, andar en el espíritu me da unos beneficios. Primero, me mantiene en esa condición espiritual que Dios exige. Andar en el espíritu me libra del poder de la carne, que es esa tendencia de la naturaleza humana para pecar. Andar en el espíritu me hace apto para cumplir la voluntad de Dios. Y además, andar este camino en el espíritu, como tiene que ser, me libra de los ataques de Satanás. Acuérdense que el cristiano mantiene una lucha y todos tenemos un enemigo común que se llama diablo y Satanás. Aparte de mi lucha interna, aparte de mi problema con mi carne, aparte de mi problema con mi ego, tengo problemas con Satanás. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera
que aquí, si usted quiere terminar este camino satisfactoriamente, le toca poner atención. Amén. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos aquí, porque de lo contrario, nuestro caminar aquí se nos volverá una historia. Fuimos algún día caminantes. Y la idea es que de usted nunca se diga que usted fue un caminante. Lo que se diga siempre es: usted es un caminante. Entonces vamos a mirar algunos peligros que el cristiano tiene, a los que le tiene que poner atención. Primero, hay que tener cuidado con recibir las enseñanzas que vienen de Dios y obedecerlas. Es decir, usted no solamente debe recibir la enseñanza, usted también tiene que obedecerla. Voy a ampliar eso mirando el capítulo 1 de Santiago y los versos 22 al 25. Vea, nosotros hacemos mucho énfasis en que hay que venir al culto. Hacemos mucho énfasis en que hay que oír la palabra. Y nos gozamos oyendo la palabra, pero aquí no es solo oír la palabra, es hacerla, es obedecerla. Porque usted de nada le sirve oír la palabra y salir a hacer lo contrario. Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que yo a usted lo felicito por venir a oír la palabra, pero la verdadera felicitación es porque usted sale y la obedece. Usted venir al culto y no hacer lo que Dios le habla es como ir al médico. El médico le diagnostica el problema de salud que tiene y le receta un medicamento. Hasta ahí va muy bien. Pero si usted sale del consultorio del médico y no se toma el medicamento que le mandan, es como si no hubiera ido. Muy bueno el médico, sabe bastante, me descubrió mi problema, me recetó el medicamento necesario, pero no me lo tomé y mi enfermedad siguió como iba y peor. Usted puede tener muy buena palabra y oír palabra continuamente, pero si usted no la hace, usted está en problemas. Así que es indispensable entender esa palabra que viene de Dios para poder andar conforme Dios exige. Ahora, esas experiencias espirituales que uno tiene con Dios al obedecer la palabra debieran ser continuas, diarias, comunes. Y déjeme decirle algo, hay algo especial en la vida del cristiano y es tener experiencias con Dios. Las experiencias con Dios afirman el corazón del cristiano. Y esas experiencias con Dios se logran cuando usted es obediente. Amén. La obediencia es mejor que los sacrificios. Usted puede sacrificarse mucho en muchas cosas, no ponerse lo que no se puede poner, no oír lo que no puede oír, hacer lo que tiene que hacer. Es decir, usted puede hacer sacrificios, pero si usted no obedece, es como si no hiciera nada.
porque es mejor el obedecer que los sacrificios, dice la Biblia. Amén. Por allá hubo un hombre que creyó que haciéndole un sacrificio, que con eso satisfacía a Dios, y Dios lo recriminó y le dijo: ¿para qué haces el sacrificio? Le dijo el profeta, si estás desobedeciendo, ese sacrificio no te sirve. En otras palabras, y lo digo con todo cariño y afecto, porque la idea es que nos vamos para el cielo todos, ¿de qué le sirve a usted, hermanito querido, venir aquí a la iglesia y salir a pecar? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces usted dirá: no, entonces no vuelvo a la iglesia. No vaya a hacer eso, porque ahí sí la cosa se le complica más. La idea es que usted venga a la iglesia y que viva como Dios le mande. Amén. Ahora, sabemos que con nuestra alma nosotros estamos conscientes de nosotros mismos, y por eso examinarse a uno mismo y centrarse en uno mismo es algo que es peligroso. Es decir, cuando usted se fija tanto en usted, olvida la palabra. Cuando usted de alguna manera se compadece de sí mismo: pobrecito de mí, qué pesar de mí, yo debiera hacer esto, yo que no puedo hacer aquello, y empieza usted a sentir como lástima de sí mismo, entonces usted se olvida de Dios. Y no haga eso, no se centre en usted mismo. Ponga los ojos en Jesús. Cuando usted se mira mucho, usted termina en problemas. No se mire tanto a sí mismo. No sea tan amante del espejo, en el sentido espiritual lo digo. No se mire tanto a usted, mire a Jesucristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Hablando de estos peligros, cuando uno va en el camino, si usted se fija tanto en sí mismo, termina desviándose. Le pasa como cuando uno va conduciendo un vehículo. Amén. Y si usted va conduciendo el vehículo y tiene algo que lo distraiga, un teléfono o algo, un video o algo, usted quita la mirada de la carretera, de la ruta que lleva, de la vía, y se fija en el aparato que lleva y termina accidentándose. Así que eso es un peligro para el cristiano. El cristiano a veces quita la mirada de Jesús que está al frente y se mira tanto a sí mismo que a lo último termina, amén, desviándose. Estar consciente de uno mismo a veces lo lleva a la vanagloria, al desánimo. Se estanca uno en los éxitos o en los fracasos. Pienso tanto en mí que me estoy olvidando de la ruta en que voy. Amén. Por eso debemos conocer por el Espíritu Santo lo que sucede en nuestro ser, y debemos observar cuidadosamente esas cosas que son tan mías, que me alejan de las cosas de Dios. Usted no debe quitar el espacio de Dios y ponerse usted. No se fije tanto en usted. A ver, ¿por qué, hermano? Porque muchas veces uno como humano está afectado por el mundo exterior. Me afecta demasiado el mundo exterior. Usted, si quiere permanecer en este camino, no se deje llevar por lo que ve en el entorno. Cuando un cristiano está mirando mucho a los lados, termina extraviado. Cuando usted está oyendo tanto ese ruido del mundo, esa voz del mundo, usted termina extraviado. Cuando usted le presta atención a tantas cosas que vienen de afuera, usted termina extraviado. Hágale caso a las cosas de Dios. Hágale caso a su espíritu, que a través de la intuición Dios le habla. Amén. Porque una cosa es lo que siento yo como humano que soy, y otra cosa es la intuición que recibo del Espíritu de Dios. No se haga caso a usted mismo.
No se haga caso a usted mismo, niéguese a sí mismo. Lo que usted mismo, su ego, su alma, su carne le pida, niégueselo. Porque en la medida en que usted se lo vaya dando, se va perdiendo. No le dé a veces ni siquiera, escuche esto y parece contradictorio, no le dé la razón a su razón. Escuche esa frase, no le dé la razón a su razón. Porque muchas veces el hombre a través de su intelecto piensa tantas cosas, las analiza y se olvida que aquí no es lo que yo pienso, no es lo que yo razono, no es lo que yo entiendo con la mente, sino lo que Dios me muestra que debo hacer. Amén. Así que a veces uno confunde ser tan racional, tan inteligente con ser espiritual, y son dos cosas totalmente diferentes. A veces hay cristianos, y aquí viene otro peligro en este camino, y es que puede ser que hay cristianos que anhelan los dones del Espíritu, pero los anhelan es para su propia felicidad, para su propia satisfacción, para estar el yo detrás de todo eso. Es decir, que Dios me use, pero es para que yo sea feliz. Que Dios me use en esto o en aquello, pero es para mi propia satisfacción. Y eso es malo. Eso es malo. Si usted desea que Dios lo use para que usted mismo se sienta bien, eso no está correcto. Ese es un peligro que muchas veces uno tiene en la vida cristiana. La Biblia dice que Dios ha dado el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu es para provecho, pero es para provecho de la iglesia y es para que, amén, Dios sea glorificado. Así que ese es un peligro que hay, amén, sentirme importante, sentirme usado, sentir que yo soy feliz con lo que hago, que en el fondo sí debe ser así, pero es más que todo para que Dios sea glorificado. A su nombre sea la gloria. Por ejemplo, hermano, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo sí se puede percibir con las emociones, pero es muy peligroso buscarlo con las emociones. A ver, voy a tratar de decirlo bien dicho. Cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, mis emociones se afectan. Claro que sí, yo me emociono cuando el Espíritu Santo me llena. Pero yo no debo buscar a través de mis emociones el Espíritu Santo. Porque si usted busca el Espíritu Santo con sus emociones, usted lo que está es estimulando como la vida natural, y eso se presta para que Satanás lo engañe, que termina usted supuestamente lleno del Espíritu y no está lleno del Espíritu, sino que es fruto de la emoción, la emotividad que no puede ser usada para servir a Dios. Uno no busca a Dios con las emociones, uno busca a Dios es con su espíritu. Amén. Las emociones hacen parte de mi humanidad y no deben usarse para buscar a Dios. Ahora, lo que tiene valor no es sencillamente que sintamos su presencia, ni que lo amemos con nuestras emociones, sino que obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos enseña, amén, y que vivamos según lo que Él nos revela en nuestro espíritu. Es decir, usted puede venir a la iglesia y emocionarse bastante, y puede cantar y hacer palmas y gritar y saltar y se llenó de una emoción, pero si usted no le obedece a Dios en la vida cristiana, su emoción es un engaño. Eso hay que ampliarlo y lo haremos próximamente. Ahora,
en este camino en el que vamos, hay unos ataques, los ataques de Satanás. Y lo que Satanás quiere, básicamente, es que el hombre cristiano viva de una manera natural y que apague al espíritu. Por eso en primera los Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu, porque este camino, como dije, es espiritual y hay que andarlo en el espíritu. Por eso es que el diablo intenta apagarle a usted el espíritu para que usted viva en la carne, y eso no se lo puede usted permitir jamás. Satanás no solo utiliza los sentimientos y pensamientos para que los creyentes vivan por el alma, o sea, por su humanidad, y no anden en el espíritu, sino que además usa muchos engaños. Acuérdese que el diablo es padre de mentira y es engañador desde el principio, y usted tiene que prestar atención para que, así como Satanás engañó a Adán y a Eva, no lo engañe a usted. Usted tiene que atender y estar pendiente de cualquier engaño del diablo. Y si usted ignora las estrategias del diablo, las tácticas del enemigo, el enemigo le anulará la función de su espíritu, le apagará el espíritu. Ahora usted empezará, como tiene el espíritu apagado, le tocará acatar sus propios sentimientos, que son fraudulentos, y así creerá que está andando en el espíritu. Entonces hay que poner cuidado con eso. No sea que usted esté andando en la carne porque apagó al espíritu, y eso es lo que no puede ser. Satanás intentará que el creyente deje de sentir la presencia de Dios. Eso lo hará el diablo todas las veces que pueda. Intentará que usted no sienta la presencia de Dios. Le dirá que usted no la necesita, y que usted vive por fe. Amén. Y le dirá que usted se angustie, pero sin razón. Es decir, no le preste atención a esas voces del diablo que no son buenas. El creyente espiritual debe aprender a ser entendido espiritualmente. Pídale a Dios que le dé inteligencia espiritual. Amén. Porque usted puede ser muy inteligente para muchas cosas. Usted puede ser muy experto en las técnicas, tener capacidades para los deportes, para la música, para las matemáticas. Usted puede ser un gran personaje intelectualmente hablando, pero hay una inteligencia que es inteligencia espiritual, que es la que usted y yo necesitamos. Porque eso que usted sea muy bueno en matemáticas, eso no le sirve para la vida espiritual. Usted no puede decir que yo soy tan inteligente porque soy un ingeniero, no sé en qué. Eso para la vida espiritual no le sirve. Para la vida espiritual usted necesita inteligencia espiritual, que son dos cosas muy diferentes. Amén. Ese creyente debe poseer conocimiento espiritual para que su conducta y sus obras se rijan ya no por lo que usted sabe como persona, sino por lo que usted ha aprendido de Dios. Así que no se debe hacer nada que provenga de su impulso, ni de un sentimiento, ni de un capricho. Cada vez que usted vaya a hacer algo, sométalo a prueba. Sométalo a prueba. Hay un texto en primera Tesalonicenses 5:21 que invita a que sometamos todo a prueba. Amén. Someta todo a prueba. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Cada que usted vaya a hacer algo,
no necesita ni siquiera llamar a otro, a preguntarle a nadie, sino que usted mismo, con la inteligencia espiritual que Dios le ha dado, usted lo examina a ver si se puede o no se puede. Amén. Y la Biblia dice: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Póngale la lupa a las cosas. Cuando usted las vaya a hacer, cuando haya la oportunidad, póngale esa lupa, amén. Y mire a ver si se puede o no se puede hacer, si es honesto, amén. Mire el texto: si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, si tiene buen nombre, si tiene alguna virtud, si tiene algo de alabanza, hágalo, piense en eso. Pero aquí en esto se falla muchas veces, porque el cristiano hace cosas, toma decisiones y no le pone la lupa de Filipenses 4:8. Ponga siempre esa lupa. Pastor, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿Esto se puede oír o no se puede oír? ¿Esto me lo puedo tomar o no me lo puedo tomar? En fin, cualquier cosa, póngale la lupa de Filipenses 4:8 y ella le dirá, ese texto le dirá qué se puede y qué no se puede hacer. Amén. Dice que primera los Corintios 2:13, que nosotros no hablamos, no usamos sabiduría humana. Aquí se usa es sabiduría espiritual. Amén. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que el poder y las características de un creyente espiritual vienen de interpretar lo espiritual con palabras espirituales. Aquí no se puede mezclar las cosas de la carne con las cosas del espíritu. No lo haga. No crea que este camino se puede andar de cualquier manera. Aquí hay que ser espirituales. Amén. Ahora, como este es un camino en donde se puede tener tropiezos, en donde se puede uno deslizar, de hecho pasa. Amén. Lo que puede pasar, pasa. Y este Satanás, que es el enemigo común, no solamente Satanás te ataca, sino que también te acusa. El problema de Satanás es que primero ataca al cristiano y cuando lo logra vencer, después lo acusa. O sea que él quiere hacer la obra de terminación completa. Satanás puede acusar al creyente como si fuera su conciencia y hace que pierda la paz y que se preocupe tratando de resolver estos problemas a tal grado que se desanime y no siga adelante. Vean, a veces el problema del creyente no es cuando comete pecado, sino que a lo último Satanás lo acusa continuamente y este hermano o hermana que ya de alguna manera se arrepintió, ya se reconcilió con Dios, el diablo lo sigue acusando, y el creyente cree que es su conciencia. De hecho, hay cristianos que ya no están en la iglesia, ya están en el mundo. ¿Y por qué están en el mundo? Porque algún día tuvieron un fracaso, pero se arrepintieron, Dios los perdonó, pero Satanás siguió acusándolos. Y ellos no entendían que era Satanás el que los acusaba, sino que era su conciencia o el mismo Dios. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Y hay casos en que el cristiano a sí mismo no se perdona. Dios ya le perdonó, pero él no se perdona. Y eso también lo llevará
a fracasarse en el camino. Romanos capítulo 8, verso 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que aquí hay que prestarle atención. Si tú le has fallado a Dios, Dios puede perdonarte. Y cuando Dios te perdona, no permitas que el diablo te siga acusando. Ya Dios te perdonó, así que no permitas que el diablo te siga acusando. Satanás no solo nos acusa delante de Dios, sino también en nuestro interior. Llega Satanás y te está diciendo al oído que tú estás mal con Dios, que tú no debieras ir a la iglesia, que no debieras orar, que no debieras buscar en alabanza a Dios y en oración. Y eso te lo dice el diablo que te acusa, pero tú tienes que ser fuerte y entendido espiritualmente para saber que Dios ya te perdonó y que puedes estar tranquilo delante de su presencia. Alabado sea Dios. Los creyentes espirituales no solo deben estar dispuestos a obedecer la reprensión de su conciencia, sino que además deben discernir las acusaciones del maligno. Es decir, cuando un cristiano falla, cuando un cristiano peca, el primer juez que tiene es su propia conciencia. La conciencia que la tenemos en el espíritu, esa conciencia es el primer juez que te dice que fallaste, que pecaste contra Dios. Pero aparte de esa conciencia, también es la acusación del maligno. Hazle caso a tu conciencia, pero no le hagas caso al diablo, porque tu conciencia te corrige, pero el diablo lo que quiere es condenarte. Algunas veces las acusaciones del maligno se relacionan con algún pecado que cometimos, pero otras es que el creyente no ha pecado y aún así el enemigo lo hace sentir pecaminoso. Qué cosas tan curiosas. A mí a veces me hacen preguntas: hermano, estoy en esto, hice aquello, pasó esto y me siento mal. ¿Y sabe qué le he dicho yo? Hermano, tú no has pecado. Tú no has pecado. Esa es una situación que puede pasar, pero no es que estés en pecado. Y el hermano a veces se sorprende y dice: ¿verdad, hermano? Yo creí que yo estaba pecando. No, no estás pecando. ¿Y por qué estás creyendo eso? Porque Satanás te hace sentir pecador sin serlo. Así que hay que tener cuidado también con eso y ser entendido. Ahora, si el creyente de verdad sí cometió un pecado, puede confesarlo inmediatamente delante de Dios y pedir que la preciosa sangre de Jesucristo lo limpie, como dice la Biblia, y eso va a pasar. Es que, hermano, eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice así, primera de Juan 1:8, vamos a leerlo hasta el verso 10. Amén. Cuando un cristiano peca, debe buscar el perdón de Dios y lo encuentra. Y repito, y cuando Dios ya te haya perdonado tu pecado, no permitas que el diablo te siga acusando. Amén. Porque si la acusación continúa, con seguridad esa debe ser la voz del enemigo. Es decir, ya Dios te perdonó. Ya Dios lavó tus pecados. Y si todavía sigues oyendo la voz de que tú sigues en pecado, esa es la voz del diablo, porque ya Dios te perdonó. Dice primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el creyente, antes de actuar, debe determinar el origen de la acusación y saber con certeza si es un reproche del Espíritu Santo o es una acusación del maligno. Mire esto qué importante. Cuando usted esté en una situación de esas, usted debe saber si es el Espíritu Santo el que lo está reprendiendo o es Satanás el que lo está acusando. Porque puede pasar cualquiera de las dos. Si es el Espíritu Santo el que lo está reprendiendo a usted, maravilloso, maravilloso. Pero si es Satanás el que lo acusa, reprenda al diablo y no deje que Satanás lo acuse. Amén. Ahora, la condenación o el reproche que viene del Espíritu Santo es para que yo me santifique. Amén. Escúchelo bien, hermano. Cuando es el Espíritu Santo el que me está condenando, el que me está reprendiendo, el que me está reprochando, bienvenida la reprensión del Espíritu Santo, bienvenida. Amén. Pero cuando Satanás me acusa, lo que busca Satanás es el desánimo y la desesperación y sacarme del camino. Entonces tú tienes que ver quién es, de dónde viene el asunto, si viene del Espíritu Santo o si viene de Satanás. Así que es crucial que el creyente tome también la determinación de separarse completamente del pecado y no dar oportunidad para que el maligno lo acuse, porque ese es otro asunto. Si tú cometiste un pecado, debes apartarte del mismo, no puedes volverlo a hacer. Ahora, si tú lo confiesas, pues bueno que lo confieses, pero te tienes que apartar. Ahora, si no te apartas del pecado, el diablo te va a seguir acusando. Y ahora el diablo sí va a tener una razón, porque te va a enrostrar el pecado que sigues cometiendo, y eso es lo que no puede pasar. El capítulo 28 de Proverbios, verso 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, confesar el pecado delante de Dios no es contarle a Dios lo que yo hice, porque Él lo sabe todo. La palabra confesar el pecado es reconocerlo. Y quiero decirles algo. Hay un mal que a veces comete el creyente. Es doble. No solamente comete el pecado, sino que después lo niega. Y ahí el pecado ya es doble. No solamente lo cometiste, sino que luego lo niegas. Entonces ya es un pecado doble. Y ahí es donde el cristiano muchas veces no prospera. El que encubre el pecado no prospera. Tú no puedes vivir una vida de doble moral, porque te estás engañando a ti mismo. Es que la vida cristiana es para vivirlas en el Espíritu. Y aquí uno no debe andar con nada oculto. Nada oculto. El cristiano tiene que andar con su alma desnuda delante de Dios, porque la Biblia dice eso. Ante Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. Por eso nunca encubra sus faltas, reconózcalas. Cuando pasen, pasaron, y reconózcalas.
Si usted las encubre, usted no va a prosperar. Usted lo que tiene que hacer es confesarlas, reconocerlas y apartarse. Y dice la Biblia que hallará misericordia. Ahora no importa cuál sea el pecado, no importa cuál es el pecado, si es realmente un pecado, porque después de rechazarlo y ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo, amén, la reprensión del Espíritu Santo ya para. Es decir, a usted, si usted peca, el Espíritu Santo en su conciencia lo reprende y lo va a reprender hasta que usted confiese el pecado y se aparte. Y cuando usted confiese el pecado y se aparta, ya el Espíritu Santo no lo va a condenar más, porque el Espíritu Santo lo perdona y se olvida. Amén. ¿Quién da gloria a Dios? Hay otros peligros aquí en esta vida cristiana, en este camino, y es que, hermano, la revelación del Espíritu Santo llega a nuestra vida, a nuestro espíritu, y coincide con lo que la palabra de Dios dice. Es muy peligroso, y le ha pasado a algunos que supuestamente han recibido revelaciones, pero esas revelaciones, entre comillas, no se ajustan a lo que la palabra de Dios enseña. O sea, Dios me reveló, sí, ¿y qué te reveló? Esto, aquello, el otro. Oye, pero qué curioso, Dios no habla en su palabra de eso, o lo que Dios dice es otra cosa. ¿Y cómo crees tú que Dios te va a revelar lo que en la palabra de Dios te contradice? Entonces hay que prestarle atención a esas revelaciones que a veces no encajan con lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que a veces ocurre que resultan algunos creyentes con unas ideas rarísimas, unas doctrinas diversas, unos pensamientos extraños. Hay algunos que dicen ver visiones, oír voces, ver ángeles y ver fenómenos, y resultan haciendo cosas rarísimas que la palabra de Dios no incluye. Todo lo que usted crea que es revelación de Dios, todo lo que Dios le revele al espíritu suyo debe estar basado en la palabra. Amén. Yo recuerdo mucho el caso de una hermana alguna vez que, según ella, Dios le dijo que su hijo estaba maravillosamente bien, que no se preocupara por el hijo porque el hijo estaba muy bien. Y resulta que el hijo estaba viviendo con una mujer que no era su esposa, pero ella supuestamente, Dios le reveló que el hijo estaba bien así. Bueno, a veces es duro, los pastores a veces somos duros, pero ¿qué hacemos, hermano? Es que el pastor es duro, y el pastor me dejó triste. Es que es muy duro. No, pero es que no es el pastor, es que es la palabra. Y me tocó sentarme con ella, una mujer muy especial, muy preciosa, esa hermana, y le dije: hermana, perdóneme, pero yo no creo que lo que usted dice Dios se lo haya dicho. Esa famosa revelación de la que usted habla, eso no es del Espíritu de Dios, porque es una contradicción. ¿Cómo va usted a creer que esa voz que oyó es de Dios, cuando usted y yo y su familia y todos sabemos que su hijo no está bien delante de Dios? Es una contradicción, porque supuestamente a usted el Espíritu Santo le dijo que su hijo estaba bien, y el mismo Espíritu Santo dice que los adúlteros no son salvos.
Entonces no puede ser que haya una contradicción. Y a veces nos pasa eso, hermano. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no encajan con lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Biblia dice: si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces no se te ocurra creer cosas que la Biblia no dice. Para este año hay un eslogan bonito, estamos pensando en incluso ponerlo aquí atrás estos días. Es como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Cuando alguien te llegue a ti a decirte cosas extrañas, a hablarte de supuestas revelaciones, por favor, dile que te muestre en la palabra de Dios dónde dice eso. Y si logra mostrarte en la palabra que así es, hay coincidencia entre lo que Dios me revela y lo que la palabra de Dios dice. Entonces nunca creas voces que suenan por todo lado. Es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, si las doctrinas que entendemos en nuestra mente no se llevan a cabo mediante el poder del Espíritu Santo, entonces no tienen valor alguno. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, tenemos una mente muy abierta, muy dinámica, y no nos podemos dejar llevar de lo que haya en nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que estar conectados con la palabra de Dios. Todo lo que aquí pase tiene que tener un apoyo bíblico, un respaldo de la palabra de Dios. Así que nuestra obra, nuestras acciones, nuestra fe y la enseñanza que recibimos deben ser regidos también, hermano, amén, no solo, escuche, por lo que la palabra de Dios dice, sino por lo que la iglesia cree. Y aquí voy a hacer énfasis un poquito en esto. Es muy complicado. Alguna vez teníamos una discusión sobre una doctrina, y para ese entonces éramos 4,000 pastores. Hoy ya somos casi 5,000. Y recuerdo que en ese debate que teníamos con un colega, él resultó con una doctrina supremamente rara, diversa, extraña, y quería cambiarnos a 4,000 pastores la forma de pensar. Y otra vez, usando un poquito de dureza, se le dijo: oye, ¿cómo es posible que, bueno, si tú eres un hombre de Dios, nosotros también lo somos? Y lo que Dios te revela a ti no tiene nada que ver con la palabra. Esperemos que Dios a nosotros también nos revele otra cosa. Pero no puede ser que tú estás acertado y hay 4,000 hombres siervos de Dios, santos y fieles, que estén equivocados. No puede ser. Y esa es la tristeza que a veces pasa, porque hay algunos cristianos que resultan ser maestros y no encajan con lo que dice la iglesia. Nosotros tenemos una frase que es importante, dice: somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Dios a la iglesia le ha dado sabiduría. Es más, hay una autoridad en la iglesia. Y ese texto que dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso es autoridad pastoral que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Así que Dios tiene en cuenta a la iglesia. Por eso, uno de los peligros en este camino es creer como no cree la iglesia.
es irme por otro pensamiento. Y por eso es que terminan algunos por ahí abriendo lugares y espacios para hablar de cosas que la iglesia no cree. No hagas eso. Vea, hay un caso bien curioso, hermano, porque lo que yo creo, lo que digo que Dios me revela, también debe tenerlo la iglesia. Vea, vamos a mirar un caso curioso. Hechos capítulo 20, verso 22. Aquí Pablo, mire este caso bien curioso. El sentir de Pablo era que, ligado en espíritu, él iba a Jerusalén. O sea, Pablo estaba convencido que él debía ir a Jerusalén. Dice: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es decir, eso se lo había revelado el Espíritu a Pablo. Pero eso que él recibió, mire qué pasaba en la iglesia. Y ahorita el capítulo 21 de los Hechos y el versículo 4 dice que los discípulos de Tiro, movidos por el Espíritu Santo, le dijeron que no fuera. Vea qué curioso. Mire, anteriormente dice que estaba ligado en espíritu y que él iba a ir a Jerusalén. Pero también el Espíritu Santo habló con la iglesia. Y mire las cosas. Dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Así que aquí es muy importante no solo lo que Dios me dice a mí, sino lo que Dios le dice a la iglesia. Mire usted este ejemplo tan importante. No es que a mí Dios me lo dijo y yo lo voy a hacer. Antes de que lo hagas, pregúntale a la iglesia. Pregúntale a la iglesia. Ahora hay muchos asuntos, hermano. Por ejemplo, hay dificultades en el matrimonio. Y no es bueno que un cristiano tome decisiones sobre si termina o no el matrimonio. No es que Dios me mostró que yo con esta mujer no voy a vivir más, o yo con este hombre no voy a vivir más, y eso me lo reveló el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué no le preguntas a la iglesia a ver si a la iglesia también Dios le reveló lo mismo? Porque mira aquí este caso, mira el caso de Pablo. Él dice que el Espíritu Santo le dijo que se fuera para Jerusalén, pero luego a los discípulos les dijo que no se fuera. Y hay que combinar ambas cosas. Yo te recomiendo, hermano, que le preguntes a la iglesia, que antes de hacer alguna cosa no le preguntes a alguien del mundo, no le consultes a otros afuera. ¿Por qué hacerlo si tú tienes una iglesia y hay unos pastores que saben y conocen la palabra, y ellos te guiarán y te dirán si lo puedes hacer o no? Ese es uno de los beneficios de estar aquí en la iglesia. Amén. La iglesia se vuelve para mí un centro de asesoría. Así que el creyente espiritual debe tener en cuenta el consejo de la iglesia y escuchar a sus hermanos. Cada vez que tú tengas dudas, acuérdate que hay una iglesia en la que Dios te puso, una iglesia que conoce la verdad. Aleluya. Que la predica, que la enseña, que la respeta y que hace que las cosas funcionen bien. Así que ponle cuidado a estos peligros, hermano querido, y a seguir adelante. Amén. Aleluya. Como dice la canción: seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo, aleluya, librar mi alma. Esa es la vida, hermano. Ponle atención a las distracciones, no te dejes desviar del camino. Acuérdate que este camino empezó en el Calvario y terminará en el cielo, y ahí es donde tú y yo vamos. Dile al Señor, como le dijo el salmista:
sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Aleluya. Pónganse de pies, alzamos las manos y le decimos al Señor que nos ayude, que algún día empezamos el camino y algún día lo terminaremos, pero hay que terminarlo bien. Hay que terminarlo bien. El apóstol Pablo dijo eso: no todos los que corren en el estadio se llevan el premio. De todos los que corren en el estadio, solo uno se lleva el premio. Y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, uno tampoco puede correr en el estadio ilegalmente, porque si tú corres, si haces la competencia ilegalmente, es posible que pases la meta, pero luego te descalifican porque corriste ilegalmente. Y yo digo esto, hermano, y con esto termino. Vea, seamos sabios espiritualmente. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted caminando aquí. 1 año, 5, 20 o 50, yo no sé. Yo puedo llevar 80 años de ser hijo de Dios y llevar 80 años caminando por este camino. ¿De qué me servirían a mí 80 años siendo cristiano si el día que me muera descubro que no le fui fiel a Dios? Yo sí corrí aquí, pero corrí en vano. Yo sí fui cristiano, pero no fui fiel. Yo sí venía a la iglesia, pero no era como Dios quería que fuera. Yo sí oía la palabra, pero no la obedecía. No corras en vano. Hay que ser sabios espiritualmente y hay que echar mano de la vida eterna. Afirma tus pasos en tus caminos para que tus pies no resbalen. Señor, ayúdanos todos los días a permanecer en este camino, a caminar como tú mandas. Oh Dios, este camino tiene riesgos, tiene peligros, pero voy de tu mano, Señor, tomado de la mano. Aleluya. Así como el niño va de la mano de sus padres, no tiene peligro. Así quiero tomarme de tu mano, Señor, ahora. Quiero caminar, Señor Jesús, aquí con mi frente en alto, limpia. Yo lo que quiero es obedecerte, Señor, vivir como tú mandas. Oh Dios, tómame de la mano y guárdame, ayúdame a terminar con éxito mi carrera, para que algún día pueda decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ayúdame, Padre, a vivir como tú mandas, a obedecer tu palabra, a sentir tu espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, ayúdame todos los días a ser victorioso.